¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de la Ruta hacia una Constitución Ecológica que ustedes saben, lo hacemos entre ONG FIMA y El Desconcierto. Soy Francesco Garzella y esta vez el protagonista va a ser los derechos de la naturaleza, ese concepto. ¿Qué significa? Queremos, por supuesto, profundizar y entenderlo, pero además queremos compartirlo esta vez. Y por lo mismo la ruta hacia una Constitución Ecológica crece, se internacionaliza. Tenemos invitados de primer nivel de nuestros países vecinos para conversar este tema, que de hecho ya fue debatido por la Convención Constituyente, al margen de que desde un principio lo tenían considerado. Ya estamos viviendo momentos protagónicos de los derechos de la naturaleza, justamente aquí, en la ruta hacia una Constitución Ecológica. Hay quienes se preguntan si la naturaleza debe tener derechos, puesto que los pueblos originarios han respetado y cuidado a la naturaleza desde siempre, porque ella nos entrega todo lo necesario para poder vivir bien y nosotros la cuidamos a ella y ella nos cuida a nosotros. Este principio es un principio que nos rige, que tiene que ver con reciprocidad. Entonces la pregunta es, para el que no es abogado como yo, ¿cuál es el efecto concreto de que la naturaleza tenga derechos versus que el Estado o los particulares estén obligados a proteger, cuidar, expandir, etcétera, etcétera, la definición que queramos, el medio ambiente? Pero con un caso concreto, o sea, ¿qué significaría algo que hoy día no se puede proteger y que con los derechos de la naturaleza se puede proteger? El título de guardián y custodio no nos hemos dado nosotros, sino que lo ha dado la experiencia y el tiempo. Si ustedes miran la historia del hombre, siempre, la historia de los pueblos, siempre nosotros le pedimos permiso a la Pachamama para hacer cualquier uso de ella. Lo han ridiculizado y se han reído de nuestras costumbres. Pero es la única manera que tenemos de que agradecerle por el aire que respiramos, por el agua que bebemos y por todo lo que ella nos brinda día a día. Esa es nuestra visión de la madre naturaleza. Para algunos a lo mejor es una mirada de una locura, pero como está el planeta actualmente, con el calentamiento global, demuestra que los indios nunca fueron locos y que la mirada visionaria que tuvieron en proteger a la madre naturaleza era el camino correcto. Claro que estamos en un cambio de paradigma en estos momentos, importa la palabra. Bien, hecha la presentación y bueno, al margen de que la vez pasada tuvimos invitadas mujeres, por lo mismo esta vez son hombres, pero esta vez son de nuestros países hermanos. Voy a presentar a Pablo Solón, él es activista social y ambiental de Bolivia. Muchas gracias por estar con nosotros. Fue embajador de su país ante las Naciones Unidas entre el año 2009 y 2011, coorganizador de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra en Cochabamba, actualmente director ejecutivo de Fundación Solón. Bienvenido, ¿no? Muchas gracias por estar aquí junto a nosotros. Y también está Enrique Viale, abogado ambientalista de Argentina, especializado en Derecho Ambiental. Gracias por estar junto a nosotros. Fundador también de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, miembro del Tribunal Ético por los Derechos de la Naturaleza y miembro del Comité Ejecutivo del Global Alliance for the Rights of Nature. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Larga presentación de ambos, ¿eh? Se nota que han hecho hartas cosas en la vida. Bueno, estamos súper contentos de estar junto a ustedes porque, como lo decíamos, para nosotros la ruta hacia una Constitución Ecológica que hacemos entre ONG FIMA y El Desconcierto, es importante también conocer las voces de otros países y me muero por preguntarles por cómo ven el proceso constituyente chileno, pero antes de entrar en esa materia, hicimos una presentación con respecto a temas que ha presentado justamente ya la Convención, tanto en sus comisiones como en la discusión más general, ¿no? Biodiversidad, crisis climática y particularmente derechos de la naturaleza han sido el debate desde el día 1 probablemente. Bueno, Pablo, hagamos pedagogía al pueblo chileno o al mundo. ¿Qué son los derechos de la naturaleza? Yo creo que los derechos de la naturaleza son un llamado a pensar el mundo desde una perspectiva no antropocéntrica, a pensarnos como parte de la comunidad de la Tierra, donde estamos los seres humanos, pero también están los seres de la naturaleza. Dentro de los derechos de la Madre Tierra confluyen 4 corrientes. Generalmente nosotros destacamos una,
que es la jurídica, pero hay una corriente indígena, hay una corriente ética y hay una corriente científica. La primera es la indígena, que aunque no utilizan la formulación de derechos de la naturaleza, en su práctica muestran de que de lo que se trata es de respetar el hogar en el cual uno vive. Y este es el legado de los pueblos indígenas, no solo en teoría, sino en su práctica. La segunda corriente es la ética, que ha sido muchas veces destacada desde por el Papa Francisco hasta por la Carta de la Tierra, que plantean que nosotros tenemos que tener una ética distinta hacia la Tierra. Y hay una corriente científica, de la cual se habla muy poco, y son los propios científicos que dicen que cuando miramos a la Tierra, debemos ver que la Tierra es un ser que se autorregula, es un ser vivo, es un ser que tiene sus propios ciclos vitales. Y de lo que se trata no es de querer agarrar y transformar esos ciclos vitales, algo que es imposible para los seres humanos, sino entenderlos para poder convivir, preservarlos y mantenerlos. Y por último está la corriente jurídica, que es la que dice, todo esto tenemos que de alguna forma traducirlo en el marco normativo, en el marco legal, porque lo que está ocurriendo es que por un lado se reconocen los derechos de los seres humanos, pero no por el otro lado los derechos de estos otros componentes de la comunidad de la Tierra, y esto está provocando un desequilibrio, porque lo que ocurre es que aquellos que tienen derechos tratan a quienes no tienen derechos como si fueran un objeto, como si fueran simples esclavos, simple materia para ser explotada. Tiene que haber reglas del juego en el fondo, tiene que haber algo que nos guíe, que nos dé cierto pie para entender también las otras variantes que tú nos decías, variables, estamentos. Tiene que haber reglas y derechos reconocidos para que haya equilibrio. Claro. Porque si somos una comunidad de la Tierra y solo una parte tiene derechos, no hay equilibrio. Esto no es una novedad. Hace un siglo atrás, las mujeres no tenían derechos. Hoy, casi en la mayoría de los países del mundo, se reconocen sus derechos. Y esto ha sido fundamentalmente, precisamente para ir avanzando, no creo que se ha logrado plenamente aún, hacia un equilibrio entre los distintos géneros que existen entre los seres humanos. Perfecto. Quiero ir con Enrique también con la misma pregunta. Un paréntesis, ya estamos haciendo este programa, imaginémonos que es en vivo, me gusta esa parte. Te cuento, porque estás mirando esa cámara, pero también puedes mirar a tu cámara, ¿ya? Para que sepas, porque nos interesa, por supuesto, que se vean espectacular a todos quienes nos están viendo en este minuto. Ahora, Enrique, derechos de la naturaleza de nuevo, un poco la misma pregunta, ¿qué te hace sentido o no de lo que dice Pablo? ¿Qué quieres agregar? Pero también una pregunta, para llevarlo incluso a lo más básico, cuando decimos derechos de la naturaleza, estamos reconociendo a una naturaleza como un concepto, tú hablabas mucho de tierra, general, o vamos reconociendo cada elemento de la naturaleza, animales, personas, para ver hacia dónde vamos. Bueno, muy interesante, bueno, lo que dijo Pablo fue brillante, de contar un poco en poco tiempo lo que significan los derechos de la naturaleza y las corrientes que hay. Algo que nos parece raro. Yo soy de Argentina, sé que en Chile también, quizás es mucho más raro, ¿no? Es decir, ¿cómo la naturaleza es sujeto de derecho? ¿Qué? ¿Va a ir un árbol a tribunales? Nos dicen esas cosas. Y fíjense cómo estamos formateados de una manera que nos parece raro que quien sostiene la vida tenga derecho, y no nos parece raro que una corporación o un banco tenga derechos. En el ordenamiento jurídico, las grandes empresas tienen derechos casi humanos, y en nuestro formato mental eso no nos parece raro, y sí nos parece aquello que sostiene la vida. Los derechos de la naturaleza, y eso es importante, ¿no? Si podemos comprender eso y sacarnos esos prejuicios que tenemos muchas veces, sobre todo en lugares acá en el Cono Sur, ¿no? Que los derechos de la naturaleza los vemos como más lejanos, me parece importante romper en la colonialidad que tenemos en la cabeza sobre eso. Eso por un lado. Y otra es, los derechos de la naturaleza defienden colectividades, defienden ecosistemas. Es muy interesante y tiene, si bien son primos hermanos, tiene diferencias con el derecho animal, no es lo mismo. Y lo que hacen los derechos de la naturaleza es empezar a intentar desmercantilizar a la naturaleza, ¿no? En este momento económico, ya no solo la abeja y la miel tienen dueños y están privatizados, sino que hasta quieren privatizar el acto de polinizar las abejas, ¿no?
el acto mismo de poner. Entonces, los derechos de la naturaleza lo que viene es un poco a intentar poner ese equilibrio que habla Pablo, en un momento donde vemos solo la naturaleza como una cosa susceptible de apropiación y como si fuese una fuente de riquezas infinitas. Porque esa es la visión que tenemos, el hombre, la mujer, digo, el ser humano, tenemos esa visión de la naturaleza como si nos pudiese satisfacer para el crecimiento infinito, y claramente nos está dando la naturaleza muchos ejemplos lamentables en la vida real de que hay límites, ¿no? No, absolutamente. Enrique, bueno, Pablo también, cuando hablamos de derechos de la naturaleza, estamos de alguna manera diciendo que esto es distinto a la idea de protección de lo ambiental, porque en nuestra Constitución y en general en nuestras leyes, las chilenas, se habla, claro, de la naturaleza como objeto de protección. ¿Es distinto cuando decimos derechos de la naturaleza? Es distinto porque no es un objeto de protección, es un sujeto. Es como cuando hablamos de los derechos de la mujer, no es que estoy hablando de una ley que me obliga a mí como Estado a proteger a la mujer. La mujer tiene derechos, la naturaleza tiene derechos, es un sujeto de derechos. ¿Qué quiere decir que es un sujeto de derechos? Que como tal tiene derecho a demandar, por ejemplo, en un tribunal cuando está siendo vulnerados sus derechos. Ahora es necesario hacer una precisión. Se dice, bueno, pero si hay derechos de la naturaleza, no voy a poder matar un mosquito, no voy a poder cortar un árbol. Y esto no se trata de eso. Se trata de, si corto un árbol, 10 árboles, no voy a acabar con una cierta especie de árboles, pero si quemo y arraso con una gran porción de la Amazonía, estoy acabando con especies de bosques, especies de animales, estoy acabando con la capacidad de reproducirse de la naturaleza. Entonces, cuando hablamos de los derechos de la naturaleza, estamos hablando de preservar los ciclos vitales de la naturaleza, su capacidad de regenerarse, de reproducirse. Y lamentablemente hemos llegado a esta situación en la evolución del desarrollo capitalista. Hoy día todos los científicos alertan de que hay muchas líneas rojas a nivel de la biodiversidad que ya se han cruzado y que si siguen cruzando, bueno, desestabilizamos todo el sistema de la comunidad de la Tierra, podría decir la comunidad del planeta Tierra, como es, por ejemplo, el caso del cambio climático, que es totalmente aceptado y cuya responsabilidad es que los seres humanos no hemos reconocido uno de los ciclos vitales de la naturaleza, el ciclo del carbono. Entonces, nos obliga a nosotros a cambiar totalmente nuestras políticas, nuestro accionar y a reconocer que el otro no es solo objeto de protección, es un sujeto que nace con derechos y que como tal hay que reconocer. ¿Enrique? No, subrayar lo que dijo Pablo, me parece importante eso de que no se trata con los derechos de la naturaleza de una naturaleza intocada, ¿no? Se puede comerciar granos, se puede tener incluso ganadería. Lo importante es conservar, qué es lo que está haciendo el sistema actual, ¿no? Conservar los ciclos vitales. Hemos llegado a una relación con la naturaleza de tal abuso que la naturaleza no tiene tiempo de regenerarse. Y empiezan los eventos climáticos extremos, las cuestiones, que incluso hasta en términos, y eso podemos hablarlo más adelante, ¿no? Pero hasta en términos estrictamente económicos, saquemos lo ético, saquemos lo moral, la relación, en términos estrictamente económicos, no tener una relación armoniosa con la naturaleza es más caro. Inundaciones, sequías. Nosotros acabamos de tener en Argentina una provincia que se quemó el 10%. El 10% se prendió fuego. ¿De toda una provincia? De toda la provincia. ¿Cuál? Corrientes. En un lugar que está lleno de esteros, pero que están secos ahora, por las relaciones que hemos hecho, por los modelos de mal desarrollo que hemos implantado. Es más caro no tener una relación armoniosa con el... O sea, lo digo incluso en términos pragmáticos. Y peligroso, digamos. Además de peligroso, de generar un daño ambiental y un daño en la naturaleza y en los seres de la naturaleza y en la producción, etc. Además de eso, es más caro.
Sí. No, gran punto el que tocas recién. Yo les quiero agregar un dato, porque hemos hablado de los derechos de la naturaleza con más fuerza en Chile a propósito de la Convención Constituyente, pero también se ha reconocido por parte de Chile, no solamente de parte de académicos y expertos, sino en la discusión que otros países también han hecho sus avances. Por ejemplo, en Panamá su presidente hace muy poco promulgó una ley por la cual se reconocen los derechos de la naturaleza y se establece un deber del Estado y, ojo, de todas las personas de protegerla. Bueno, de eso y más seguimos conversando aquí en La Ruta hacia una Constitución ecológica. Bien, seguimos haciendo nuestro programa por las pantallas de El Desconcierto. Voy a partir por Enrique esta vez. Cuando hablamos de la experiencia internacional que revisamos, ahora la de Panamá u otras que tú conozcas, ¿qué significa? ¿Cómo lo han hecho otros países? ¿Lo han hecho vía constitucional, legal? ¿Son ordenanzas, como llamamos en Chile, de los municipios, de los distritos? ¿Cómo funciona esto de darle derechos a la naturaleza? Bueno, hay de todo. Un punto máximo fue el año 2008, la Constitución de Ecuador, ¿no? La famosa Constitución de Montecristi. Justo Alberto Acosta, que fue el presidente de la Convención Constituyente, está acá en este viaje con nosotros, presidente de esa convención, que tiene varios artículos y que consagró a la naturaleza como sujeto de derecho, muy interesante y que fuente inspiradora en todo el planeta. Bueno, en Bolivia Pablo nos contará, hay una ley sobre derecho a la naturaleza, y en otros lados están disputas, ¿no? Hay de todo, hay fallos judiciales muy interesantes, reconociendo a la Amazonía como sujeto de derecho en Colombia, un río también, ¿no? El río como sujeto de derecho. Nosotros estamos con una causa judicial en Argentina, por ejemplo, donde por la especie yaguareté, ¿no? El yaguareté como sujeto de derecho se presentó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación a pedir que se cuide y que tiene derecho a la vida, que se cuide su hábitat, porque a partir de la ruptura de su hábitat está... ¿Saben cuántos yaguaretés quedan en el norte argentino? Yaguareté es jaguar, creo que acá se dice jaguar. Sí, jaguar. 20 ejemplares nada más. En toda... Bueno, 20. ¿No? Miren el desequilibrio que hemos generado, y eso muy relacionado con el modelo sojero, un modelo de soya, que ha desmontado y ha roto su hábitat. Bueno, en el mundo hay experiencias de todo tipo y los derechos de la naturaleza vienen avanzando de manera... Pero me imagino que no da lo mismo si es constitucional, si es legal, claro. Una viene de la mano de la otra. Explícanos un poco también eso, porque en Chile existen ordenanzas municipales o de distritos que han generado ciertas cosas importantes que se copian, pero ahora queremos algo desde arriba, ¿no? No, tiene que ver con eso de, que hablaba Pablo también al principio, eso de ir ganando derechos, ¿no? Entonces, una constitución es el órgano mayor para el reconocimiento de derechos, y nada mejor para que después eso se vaya expandiendo en leyes locales, en municipios, claro, etcétera. O sea que es un momento histórico para Chile de tener en su constitución reconocidos los derechos de la naturaleza, que en realidad ya existen, ¿no? Y hay que romper, insisto con eso, romper ese blindaje mental que tenemos. Como decía Pablo, las mujeres hace 100 años no votaban, no tenían derecho. Y hace un poco más, solo el ciudadano, el que era propietario, era el único que tenía derechos. Claro. Y nadie cuestionaba eso. Y el que decía otra cosa, estás loco. Para votar, por ejemplo. Bueno, o derechos a la educación tampoco existía en general. Sí. Por ejemplo. Así que es interesantísimo cómo vas rompiendo un poco esas estructuras mentales que tenemos muy arraigadas de ver a la naturaleza como algo alejado, para dominarlo y sacarle jugo como si fuese ilimitado. En tu experiencia, ¿cuál crees tú que es un ejemplo, no sé si de tu propio país, en fin, que nos dé luces de lo que estamos discutiendo? Bueno, yo estoy muy sorprendido por el avance de los derechos de la naturaleza. Cuando se empezó hace ya 14 años en Ecuador, fue el primer país en reconocer constitucionalmente. Luego nosotros vinimos como Bolivia a nivel de una ley, pero de aquí de entonces a esta parte tenemos ya más de 30 países que de alguna forma tienen o leyes, ya sean nacionales, ya sean municipales, o sentencias de cortes judiciales. Y esto está avanzando mucho más de lo que nosotros mismos pensábamos hace una década atrás. Hoy Chile se presenta como el segundo país que puede adoptar los derechos de la naturaleza en su constitución. Hemos conocido, por ejemplo, la propuesta
que está presentando la Comisión. Y claramente se ve, yo diría, un avance, un desarrollo en relación a la propuesta que está en la Constitución ecuatoriana o que está en la propia legislación boliviana. ¿Por qué? Un avance. ¿En qué ves ese avance? Por ejemplo, yo veo un avance, se están planteando claramente el tema de la Defensoría de la Naturaleza, porque la experiencia nos ha mostrado de que no es suficiente reconocer los derechos, sino que tenemos que al mismo tiempo crear una entidad constitucionalmente mucho mejor que por ley, que se encarga de velar y garantizar por el cumplimiento de dichos derechos. Y esto es un avance. Y yo creo que la normativa, los derechos de la naturaleza están en construcción. No es que hay, digamos, una suerte de Biblia que uno la copia de país en país y ya está. ¿Y funciona perfecto? No. No es así. Hay problemas, hay conflictos, pero lo que sí estoy seguro es que no hay futuro sin derechos de la naturaleza. ¿Por qué? Porque ¿a dónde nos dirigimos si como humanidad no empezamos a reconocer que la naturaleza es sujeto de derechos? Nos dirigimos hacia una catástrofe climática, hacia una catástrofe ecológica. Pero ¿cómo ustedes se imaginan esa nueva institucionalidad, que claro, está en la Constitución, pero ¿cómo tiene que funcionar? Porque en Chile hay muchas caricaturas sobre nuevas instituciones, como un músculo del Estado, miles de funcionarios públicos que salen a terreno. ¿Con qué plata? No hay plata para construir algo así. Entonces, ¿cómo? Es mucho más sencillo, después Pablo, si querés, pero es mucho más sencillo de lo que creemos. Y está todo mucho más... Yo soy abogado, por eso lo digo, ¿no? Porque los abogados también en nuestras facultades, en las universidades, nos enseñan que tal cosa es así, no hay otra forma. Y la verdad que es mucho más sencillo de lo que creemos. Fíjense que el ordenamiento jurídico, porque muchas veces dice, ¿cómo le das derecho a la naturaleza y qué deberes tiene? ¿Y cómo va a ir a tribunales? Bueno, lo que hablamos siempre, ¿no? De cómo va a ir a tribunales. ¿Quién la representa? ¿Quién lo representa? Bueno, está en la Constitución, en el proyecto que hay, está resuelto eso con una defensoría y también con lo que se llama legitimación amplia, como hay actualmente con el ambiente. Con el ambiente, en casi todas las constituciones y legislaciones del mundo, la legitimación, es decir, quien puede ir a tribunales por el ambiente es muy amplia, muy amplia. Toda persona, dice en Argentina, en otros lugares dice toda organización, bla, pero es muy amplia. Y también, fíjense que está lleno de sujetos de derecho en la sociedad que no tienen posibilidad de cumplir con deberes. Por ejemplo, las personas discapacitadas, ¿no? Es decir, y eso hay un ordenamiento, ya está pensado. Es decir, que hay muchos sujetos, o los menores de edad también, que no pueden ir a un bebé, está lleno de derechos, tiene un montón de derechos, pero no puede ir a protegerse a tribunales porque no tiene forma de demostrar su capacidad, etc. Bueno, todo eso está resuelto ya. O sea, que a los abogados y abogadas que a veces nos pone nerviosos, porque a mí la primera vez que leí hace mucho tiempo los derechos de la naturaleza, digo, no, pero esto ¿cómo? Si la naturaleza es una cosa. No, está resuelto eso. Y está lleno de instituciones que nos guían en eso. O sea, que yo digo eso, tranquilicémonos, no significa que el Estado va a crecer, ni mucho menos. Sí, no, es interesante el punto, porque en Chile, por ejemplo, hay ciertas instituciones que se han creado que han sido muy potentes públicamente, la Defensoría de la Niñez, por ejemplo, pero cuando uno revisa si tiene representación en cada una de las regiones o ciudades, se da cuenta que todavía falta mucho presupuesto para que esté realmente presente. O sea, públicamente es fuerte en los medios, pero a veces falta o dinero, presupuesto, oficinas, etc. Por eso yo te pregunto también cómo te lo imaginas tú. ¿Es un músculo del Estado? ¿Es un grupo de personas? ¿Son reglas? ¿Hay incentivos, desincentivos? ¿Cómo funciona? Es todo lo que has mencionado. Claro. Es un músculo del Estado, o sea, tiene que haber una institucionalidad, una defensoría, una justicia, pero tiene que haber involucramiento de la sociedad. Si no hay involucramiento de la sociedad y uno confía que porque está en una constitución esto se va a garantizar sin participación de la sociedad civil, no va a ocurrir. Y tienen que haber mecanismos desde lo local hasta lo nacional. Y tenemos también que avanzar en el marco internacional. Y yo creo que se están dando pasos en esa medida. Porque obviamente el tema, cuando hablamos de los ciclos vitales de la naturaleza, trasciende nuestras fronteras nacionales. No podemos, por ejemplo, preservar los derechos de la Amazonía si estos solamente son reconocidos en el caso boliviano. Tienen que ser reconocidos a nivel
de los 9 países que conformamos la Amazonía, y tenemos que imaginarnos en ese sentido que los derechos de la naturaleza nos plantean de que tenemos que tener una mirada mucho más amplia que trasciende los límites entre países. Para cerrar este bloque breve, porque se nos acaba el tiempo, queremos avanzar hacia otros temas, pero tenemos el tema constitucional. En Chile las encuestas dicen que la mayoría todavía está muy optimista de que esto se apruebe en un plebiscito de salida, todavía son pocos los que quieren rechazarlo, no sabemos qué pasa en un tiempo más, en fin, optimismo, lo que ustedes quieran, pero después va a venir el rol del legislador también, de ver cómo toma eso y lo convierte en ciertas leyes, en fin, hay que cambiar muchas cosas después de una nueva constitución. ¿Cuál será el rol, crees tú, que va a tener ese legislador, que va a tener otras mayorías circunstanciales, en fin, ese Congreso? Bueno, es interesante, ahí empiezan a jugar otros, que está pasando en todo el mundo, es decir, ante una crisis climática, una crisis ecológica, colapso más bien ecológico que vive el planeta, las instituciones de los estados en todo el planeta se empiezan a acomodar. Entonces vos necesitas, por ejemplo, juzgados ambientales, que acá hay tribunales ambientales. Bueno, eso reforzarlo, generar capacitaciones. En Argentina, por ejemplo, tenemos una ley que se llama Ley Yolanda, porque fue una funcionaria hace muchos años, que fue muy importante, que es capacitar al sector público, por ejemplo, en la cuestión ambiental. Se capacita, se tiene una obligación, los 3 poderes del Estado, de capacitarse. Es decir, esos roles son leyes, una ley de cambio climático, una ley relacionada con... Es decir, ahí van bajando capacitación a los sectores judicial, fiscalías ambientales, es decir, hay un montón de cosas que no significan necesariamente más burocracia, pero sí empezar a acomodar. Tenemos que empezar a acomodar el ordenamiento jurídico a esta nueva, como ha pasado en todo el mundo en cada ampliación de derechos. Por eso yo insisto, perdón, esto es muy de abogado. Pero tú no le ves un drama a esto, claro, porque hay otros que ven burocracia, que ven plata, mucho presupuesto. Yo quiero desdramatizar en términos incluso burocráticos. Digo, los sistemas ya están, es una ampliación nueva de derechos. Entonces, no hay que dramatizar en ese sentido, o sea, reconocer los derechos de la naturaleza, si bien, obviamente, en términos conceptuales, incluso en términos reales, es muy importante, es un cambio de paradigma, no significa ni más gasto del Estado, ni... Y Pablo, ¿crees tú que hay algún peligro, para cerrar este punto, con que después de un tema a nivel constitucional, el legislador o las legisladoras puedan hacer algún ajuste para de alguna manera contener o moderar lo que allí sale? Siempre hay ese peligro. En toda norma constitucional hay ese peligro. Pero al mismo tiempo, el hecho que esté en la Constitución es algo que reduce la posibilidad, el riesgo de ese peligro. De ahí que es muy importante que esté en una Constitución, mucho más que en una ley, mucho más que en una norma municipal. De ahí la gran importancia y la gran trascendencia de esta propuesta que está considerando la constituyente de Chile. Interesantísimo. Bueno, de hecho, lo decían ustedes, se ha planteado en la misma convención cuestiones como, pero ¿cómo? Si la naturaleza no puede tener deberes, temas que, o sea, este debate de alguna manera ya se está dando con mucha fuerza en la propia convención. El tema es que ahora ya estamos en un minuto que hay que empezar a votar, hay que empezar a tener un texto y después armonizarlo para que el día de mañana los chilenos y chilenas puedan votarlo. Pero es interesante que estas cosas están apareciendo y han sido protagonistas también, por supuesto, aquí en la ruta hacia una constitución ecológica. Bien, siguiendo con la ruta hacia una constitución ecológica, justamente por las pantallas de El Desconcierto y que hacemos en conjunto con ONG FIMA, entremos en materia, ¿les parece?, de lo que se está discutiendo en Chile en la propia convención. Se habla, por ejemplo, de qué va a pasar con la industria extractiva, con la agricultura, se habla de los derechos de propiedad, se plantean esos conceptos que sin duda son importantes que se discutan también en cada uno en su lugar, pero como si a veces chocaran, fueran contrarios o presentaran algún problema el día de mañana con respecto a los derechos de la naturaleza. ¿Es así, sí o no? O sea, en todo derecho, mis derechos terminan donde empiezan tus derechos. O sea, si yo te afecto a ti en tus derechos, obviamente no podemos estar hablando de que mis derechos priman por sobre los tuyos. Lo mismo de los varones en relación a las mujeres. Y si hay un derecho minero que va a llevar a que se contamine totalmente un río, a que éste se termine de secar
obviamente esa actividad minera tiene que sufrir una transformación radical. Si en el caso de mi país la exportación de carne a la China va a llevar a que se continúen quemando más de 6 millones de hectáreas al año, obviamente tenemos que ponerle límites a esas exportaciones. No es que estemos en contra de exportar carne, pero quiere decir que no puede haber una exportación de tal magnitud o con tal tendencia que esté generando semejante impacto. Ya, pero al menos entonces sí choca con una, voy a pensar en Chile, ¿no? Una presencia en el debate público de conceptos como productividad, como crecimiento, muchas veces valorándose más en ciertos medios, obvio, que lo que me comentas tú, en este choque de derechos. Va a pasar eso, que te van a decir, bueno, pero es que Chile necesita crecer todavía, somos un país en vías de desarrollo, en fin. O sea, nada crece en la naturaleza de manera indefinida. Y yo les pregunto, ¿qué crece de manera indefinida? Ni siquiera el cáncer, porque cuando acaba de crecer el cáncer mata al cuerpo humano. O sea, todo en la naturaleza tiene límites. Todo en la naturaleza se desarrolla de tal forma que logra un cierto balance o equilibrio para que el sistema fluya. Igual es con la economía. La economía no es algo que está por fuera de la naturaleza. No hay economía que esté por arriba de la naturaleza. La economía florece, se expande cuando respeta y está en el marco de estos ciclos vitales. Si mi crecimiento empieza a significar la muerte de los bosques, la muerte de los ríos, la muerte de especies, resulta que es un crecimiento que te está llevando al suicidio. A nivel de la humanidad hemos llegado a este punto. Hoy día el crecimiento mundial está llevando a que hay incluso datos científicos. Toda la capacidad que tiene el planeta de regenerarse nos las consumimos para el mes de agosto. Es decir, de agosto a diciembre ya estamos consumiendo algo que el planeta no va a ser capaz de regenerar por sí mismo. Entonces, esto nos tiene que llamar la atención profundamente. Y de eso se trata cuando hablamos de derechos de la naturaleza. No de decir, no tiene que haber ningún crecimiento, no tiene que haber ningún desarrollo. No, pero todo crecimiento, todo modelo económico tiene que tomar en cuenta los límites que tenemos de nuestros ecosistemas y los ciclos vitales de los mismos. Este es un punto que no ha dejado de ser controversial en la propia convención, no solamente por diferencias que tenga el sector progresista con el conservador, Enrique, sino incluso dentro de los mismos sectores hay muchas diferencias porque hay convencionales, para simplemente darte un dato, agregarle al debate, que han planteado con fuerza esta idea de dejar de crecer, o que mejor hablemos de decrecer. Entonces, ¿cómo lo ves tú? No, en América Latina no hay que hablar de... Eso puede hablar en Europa, por lo menos en mi pensamiento, ¿no? Hace mucho tiempo. En Europa, en el norte global. Nosotros entendemos muy bien, de hace mucho tiempo, son debates que la ecología política viene dando hace 30 años. Yo recomiendo que se vean, etc. Y es ese falso enfrentamiento cuando nos quieren enfrentar entre ambiente y producción, ¿no? O ecología y producción. Como si fuesen enfrentados, como si no hubiese uno sin lo otro. Y la historia un poco de América Latina, ¿no? Donde nos han reservado ese papel de portadores de naturaleza como si fuese un destino. Y nos han puesto en ese lugar. Y nos han convertido en la zona, digo como mundo, en la zona más desigual del planeta. Ustedes saben que América Latina es la zona más desigual. Con súper rico, bueno, ustedes han tenido un estallido social muy relacionado con esa desigualdad. Sí. Repensar los modelos de mal desarrollo que nos imponen es repensar también nuestra sociedad. Y nosotros siempre decimos que no hay justicia ecológica sin justicia social. No hay una sin la otra. ¿Se entiende eso? Eso es muy importante, ¿eh? Nosotros no venimos de un ecologismo que no vemos lo social, etc. Por lo contrario. Nosotros queremos que haya más bonanza económica, que la sociedad pueda satisfacer sus necesidades, etc. Pero estamos convencidos que lo que nos lleva a la pobreza son estos modelos de mal desarrollo. Argentina es un ejemplo. Argentina está liberalizada en términos ambientales. Tenemos soja, 24 millones de hectáreas de soja transgénica, mega minería en la cordillera, fracking, fractura hidráulica, que es una técnica prohibida en gran parte del mundo en Vaca Muerta. ¿Escucharon Vaca Muerta? Tenemos gran parte del país tomado por modelos extractivistas
y el 50% de los pibes o de los niños y niñas de Argentina son pobres. Y nos dicen que la solución a eso es más de lo mismo. Y acá en Chile es más o menos lo mismo. Dice, bueno, para saber necesitamos más. Entonces, es interesante. Hay límites, como dice Pablo, pero también hay que discutir los modelos. Y lo que hacen los derechos de la naturaleza, así como lo hacen los derechos ambientales, ecológicos, etcétera, es decir, bueno, todo derecho es relativo hasta el derecho a propiedad, etcétera. La propiedad tiene una función social, una función... ¿Qué es para ti la función social de la propiedad, ya que entramos en eso? ¿Cómo? ¿Qué es la función social? Porque inmediatamente hay algunos que te van a decir, bueno, pero ¿me afecta o no me afecta en lo que es mío? No, la función ambiental, que me interesa más en este caso, o ecológica, en este sentido, es que tiene límite. Vos podés tener un bosque nativo. Cuando se crea el derecho de propiedad, en nuestro caso con un jurista que era Vélez Arfield en el Código Civil argentino, el derecho de propiedad era totalmente liberalizado porque la cuestión ambiental no existía. Entonces vos tenías un bosque nativo y podías arrasar con tu bosque nativo porque era tuyo. Lo que hace la función ecológica es decir, no, pará. Si hay un bosque nativo, tenés límites, tenés que respetar la legislación vigente, ver si se permite. Y eso está en todas partes del mundo, en los países más liberales y más, si querés, de derecha también. Nadie puede hacer lo que quiera, o si tiene una especie de la fauna, ¿no?, protegida, etcétera. No es que es mía, y porque eso era así hasta hace unos años. Bueno, la función ecológica lo que pone es algunos límites al ejercicio del derecho de propiedad, que sigue existiendo, no es que no deja de existir, ¿no? Lo mismo los modelos de producción. Los modelos de producción tienen que ser compatibles con la naturaleza, porque si no el pasivo ambiental lo termina pagando el resto de la sociedad. Y eso es lo que tiene que entender. Insisto yo, en términos económicos y en términos de igualdad también, ¿no? Si alguien no tiene límites con la naturaleza, se consume toda el agua, el resto de la sociedad termina pagando. O incendia 6 millones de hectáreas como en Bolivia. El resto de la sociedad con su vida, con su salud, termina pagando lo que ganan algunos. Entonces, eso está pasando en todo el mundo. También digo, hay que dramatizar eso, no es que está... No es tan novedoso, digamos. Podemos buscar ejemplos en otras Los partes. derechos de la naturaleza tiene cosas novedosas, pero también es algo que, como dijo él, creció de manera exponencial. Y hay fallos, no solo, porque algunos nos recordamos acá en América Latina, hay fallos en Nueva Zelanda, hay fallos en Estados Unidos, fallos y ordenanzas municipales en algunos estados, etcétera, en Estados Unidos sobre los derechos de la naturaleza. Digo, para que no vean que solo en algún sector... No, es que es importante eso, porque muchas veces pensamos que solamente lo estamos viendo como algo muy propio de lo que ocurre en Chile, y frente a lo mismo, y para ir cerrando ya, pensando en el proceso constituyente y la propia convención que está en Chile presente, Pablo, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué expectativas tienes? Lo que has podido leer, lo que has podido conversar en tu viaje a Chile también. ¿Qué te pasa a ti personal y evidentemente a propósito de tu carrera con lo que está viendo el país? Bueno, nosotros hemos venido aquí a aprender del proceso chileno, porque en este largo caminar lo que vemos es que Chile se presenta como un hito muy importante. Ya tiene una de sus 10 comisiones que se denomina Comisión del Medio Ambiente, los Derechos de la Naturaleza, los Bienes Naturales y los modelos económicos, si no me equivoco. O sea, ya tiene una comisión que está trabajando con un mandato, que es el mandato de los derechos de la naturaleza. Ya tiene una propuesta que ha salido de esta comisión que ahora está yendo a la plenaria. Una propuesta muy interesante, que como digo, significa un avance, un desarrollo. Y obviamente creo que lo fundamental es que haya el más amplio debate, porque los derechos de la naturaleza no es para que estén solo en la Constitución, es para que estén en nuestro corazón, es para que nosotros cambiemos nuestra relación con la naturaleza. Ese es el principal llamado de los derechos de la naturaleza. Más que el tema normativo, es cambiar esa actitud antropocéntrica, centrada en los seres humanos, que generalmente impera en nuestras sociedades y que nos impide ver que el futuro es un futuro de todos, y de todos me refiero a la naturaleza de la cual nosotros somos parte.
Muy interesante, y eso que planteabas se ha dicho muchas veces que fue muy astuta buena parte de la convención, convencionales en general, de mezclar esto, ¿no? De que estuvieran juntos tanto el tema de la naturaleza con el del modelo económico, que en Chile siempre tuvo más preponderancia lo segundo, en el peso de los ministerios, en las decisiones, en el tiempo legislativo en fin. ¿Cómo lo ves tú, Enrique? No, la transversalidad de la cuestión ecológica y derecho de la naturaleza es clave, ¿no? Si nos dejan solo en un compartimento estanco la cuestión ambiental, muchas veces pasa esto. Hay tantas similitudes con el movimiento internacional de mujeres que tenemos que hablar. Justo ahora me da vergüenza decirlo que no hay ninguna mujer en nuestra mesa, ¿no? Pero tuvimos 2 la semana pasada. No, ya lo sé. Y también iba a viajar una compañera de Ecuador y bueno, no pudo a último momento. Además de que hay otras mujeres que van a estar. No, digo, la relación esa de que nos dejábamos en un compartimento, entonces decimos, bueno, la mujer ahora que hablen las mujeres, o en la cuestión ambiental también, bueno, vamos a presentar algunas propuestas ambientales, decimos que un artículo de la Constitución y punto, cuando necesitamos transversalidad. Yo quiero que la cuestión ecológica se discuta cuando se discuta el modelo económico, el modelo productivo. Ahí es donde tenemos que discutir. Bueno, la transversalidad de la cuestión ambiental es clave, ¿no? El ministro de Infraestructura, si hay un ministro de Infraestructura, de Producción, como se llame, en esos momentos tiene que tener la cuestión ambiental ahí adentro. No solo un ministerio ahí intentando, golpeando desde abajo, diciendo, acuérdense de nosotros. Y eso es interesante de la nueva Constitución. Muy real eso. Muy real, muy real. ¿Y eso pasa en Argentina también? También, absolutamente. Cuesta, porque la cuestión ambiental está visto como algo accesorio. Eso que decís vos, primero tenemos que desarrollarnos, como si la culpa de, entre comillas, el subdesarrollo, entre comillas porque no me gusta usar ese concepto, de América Latina fuese que no explota más su naturaleza cuando más no la puede explotar. O sea, al revés, la historia de América Latina de la conquista es de explotación irracional sobre la naturaleza. Y con eso tenemos los niveles de pobreza que tenemos. ¿No será el momento de repensar los modelos de mal desarrollo que nos imponen? Ahora, para cerrar, ahora sí que sí, como colegas del objetivo, ¿no? En esto de la ruta hacia una constitución ecológica, pero como vienen de otros países, ¿ustedes, crees tú, desde Bolivia son optimistas del resultado chileno? No sé si para Bolivia, pero en general tú hablabas incluso de una comunidad latinoamericana. ¿Hay optimismo? Porque Chile estamos en eso, ¿no? De si hay o no optimismo para los meses que vienen. Bueno, por lo que veo hasta ahora, soy muy optimista. Y no solo para Latinoamérica, sino para el mundo. Porque el tema de los derechos de la naturaleza no es solo un tema ahora latinoamericano. Lo decía Enrique, en la India tenemos casos, en Australia tenemos casos, en Nueva Zelanda tenemos casos. Entonces, es un tema que se está expandiendo. En las Naciones Unidas se plantea la necesidad de una asamblea de la tierra para repensar los objetivos de desarrollo sostenible, de los cuales todos hablamos. ¿Por qué? Porque hay un problema con estos objetivos de desarrollo sostenible. Son antropocéntricos, se olvidaron de pensar desde la perspectiva de la naturaleza. ¿Y cómo podemos plantearnos objetivos para el 2030 que no han tomado en cuenta como debería ser la perspectiva de la naturaleza? Este es el cambio hacia el cual va la humanidad, y yo creo que Chile va a ser un hito muy importante en ese sendero. ¿Enrique? No, subrayar eso. Yo estoy entusiasmadísimo. Yo soy un amante de este proceso chileno, constituyente, todo lo que ocurrió antes. Hay una gran expectativa, enorme expectativa, les transmitimos, por lo menos de Argentina, y estamos mirando con muchísima atención. Realmente es interesantísimo esta ampliación de derechos que ha generado el pueblo primero en las calles, ¿no? Sí. Que eso es tan interesante. Nosotros vimos, justo uno de los últimos viajes antes de la pandemia fue justo acá a Chile, me acuerdo, y lo veía en las calles, ¿no? Esa creatividad, esa gente en las calles pidiendo un cambio. Bueno, es interesante porque es una punta de lanza para el resto de América Latina y para el mundo. Excelente. Bueno, Pablo Solón, activista social y ambiental de Bolivia, muchas gracias por estar junto a nosotros, y también Enrique Viale, abogado ambientalista de Argentina, los dos, gracias. Nosotros cerramos todos los capítulos con un aplauso, así que, bueno, sigan viéndonos como siempre, la ruta hacia una constitución ecológica. Que estén bien, nos vemos, chao.